Vamos a meternos de lleno en el primer libro de la Biblia, el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Sí, estamos hablando de Génesis, el libro de los comienzos. Y la pregunta que nos va a guiar es clave. ¿Será que Génesis es solo un montón de historias antiguas? ¿O es en realidad como el plano maestro de un plan de Dios mucho más grande que llega hasta hoy? Ok, ¿qué vamos a ver? Primero, los orígenes del libro. Después, su estructura, cómo se divide. Luego, algo fascinante, cómo apunta a Cristo. Y cerramos con por qué Génesis sigue siendo tan importante hoy en día. Bien, empecemos por el principio. Para entender de verdad el mensaje de Génesis, lo primero es conocer su contexto. O sea, quién lo escribió, cuándo y para qué. A ver, la tradición tanto judía como cristiana es muy clara en esto. Le atribuye la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, a Moisés. Y no hablamos de cualquiera, ¿eh? El libro de los Hechos dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, o sea, estaba preparado de una forma única para esta tremenda tarea. Pero fíjense, lo más fuerte es que el mismo Jesús parece validar esto. Allá en el Evangelio de Juan, él establece una conexión directa. Dice que Moisés escribió sobre él. Y esto crea un puente irrompible entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde el vamos. Si nos vamos a la historia, los expertos sitúan la escritura de Génesis por allá del año 1440 a.C. Pensemos en el momento. Moisés lo escribe durante esos 40 años que el pueblo de Israel anduvo peregrinando por el desierto, justo después de salir de Egipto. Era como un recordatorio fundamental para una nueva generación, para que no olvidaran quién era su Dios y de dónde venían. Muy bien, pasemos a la estructura. Porque Génesis es un libro largo, ¿sí? Pero van a ver que su estructura es súper clara. Básicamente, podemos dividirlo en 2 grandes actos. La división es así de simple. Miren, los primeros 11 capítulos nos cuentan la historia de toda la humanidad. Ahí tenemos la creación, la caída en el pecado, el diluvio, lo universal. Pero luego, a partir del capítulo 12 y hasta el 50, ¡pum!, el foco cambia por completo. La cámara se acerca para contarnos la historia del origen de un pueblo en particular, Israel, a través de sus patriarcas. En esa primera parte, entonces, tenemos los 8 actos de la creación de Dios que ocurren en 6 días. Es increíble ver el orden y el propósito. Dios primero, forma los reinos, la luz, los cielos, la tierra, y después los llena con los astros, las aves, los peces y al final los animales y el hombre. Todo culmina con la creación de la humanidad y el día de reposo de Dios. Y justo ahí, en el capítulo 12, la historia da un giro tremendo. De repente todo se centra en un solo hombre, Abraham. Es con él que Dios da inicio a un pacto glorioso y eterno. La promesa, una descendencia incontable y una bendición que con el tiempo llegaría a todas las naciones de la tierra. Ok, ahora vamos a meternos en algo que es para muchos el corazón teológico de Génesis. Vamos a ver cómo este libro tan antiguo apunta de una manera increíble a una realidad que vendría mucho después, la llegada del Mesías. Y la primera pista de esto la encontramos justo después de la caída, ahí mismo en el jardín del Edén. Esta frase que vamos a ver es lo que se conoce como el protoevangelio, o sea, el primer anuncio del evangelio. Es una profecía, increíble. Los teólogos consideran que este versículo es literalmente la primera promesa de un redentor en toda la Biblia. Habla de un descendiente de la mujer que en el futuro aplastaría la cabeza de la serpiente. Y bueno, esto es una alusión clarísima a la victoria final de Cristo sobre Satanás. Podríamos decir que es la semillita de donde brota toda la historia de la redención. Y a partir de ahí, todo Génesis está como salpicado de estas sombras o tipos, como se les llama, pistas que anuncian lo que vendrá. Vemos a Cristo en la creación, ¿no? Como el verbo que hizo todo. Lo vemos en esa figura tan misteriosa de Melquisedec, obviamente en el sacrificio de Isaac, y hasta en la profecía que Jacob le da a su hijo Judá. De todos estos ejemplos, la historia de Abraham e Isaac es quizá el paralelo más impactante de todos. Piénsenlo, un padre dispuesto a sacrificar a su único hijo, a quien ama. Un hijo que, obediente, carga la leña para su propio sacrificio. Es que es un eco impresionante, casi un espejo de lo que pasaría siglos después en el Calvario. Muy bien, ya para ir cerrando, vamos a la parte práctica. ¿Cómo es que todas estas verdades tan antiguas, de hace miles de años, no son solo piezas de museo, sino que nos hablan directamente hoy?
Aquí hay un punto clave. Génesis no se presenta como una fábula, una alegoría o un mito. Se presenta como historia real. Y esto, claro, choca de frente con muchas ideas del mundo secular de hoy, porque exige que lo que cuenta sea considerado como un hecho, como parte del fundamento de la realidad. Además, las vidas de los personajes son lecciones que no pasan de moda. Abraham nos enseña qué es tener una fe radical en las promesas de Dios aún sin verlas. La historia de José es prácticamente un seminario completo sobre cómo ser fiel en medio de la injusticia y el sufrimiento. Y Adán nos pone cara a cara con la realidad del pecado y nuestra profunda necesidad de tener un Salvador. Y un detalle que a veces se nos escapa. La obra del Espíritu Santo ya está presente en Génesis. Ahí estaba, moviéndose sobre las aguas en la creación. Fue quien le dio a José esa sabiduría sobrenatural para gobernar Egipto. Y fue quien protegió a los patriarcas una y otra vez para que el linaje de la promesa no se rompiera. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si Génesis es el libro de los fundamentos, el fundamento del universo, del pecado, de la familia, de la redención, entonces entenderlo nos obliga a preguntarnos algo muy personal. ¿Sobre qué fundamentos estamos construyendo nuestra propia vida y nuestra forma de ver el mundo?